Ok, vamos a orar entonces. Amantísimo Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad de seguir escuchando de tu palabra, de poder compartir de tu vida, de todo lo que fue el ministerio que tú tuviste aquí, con todos sus antecedentes, con todos los milagros, con todas las acciones, con todas las enseñanzas, Señor, que tú nos dejaste, Padre. Te pedimos que hoy nuestra mente y corazón esté abierto, listo, dispuesto y que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos redarguya, nos enseñe, nos bendiga con tu palabra. Te pedimos por que nos des la fuerza, el ánimo, el entusiasmo, la salud para exponer tu palabra según tu voluntad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces estábamos viendo la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Y nos habíamos quedado hasta ahí, hasta la página 24, el punto C, empezandito la página, eh, con el Gálatas 3:13, ¿no? Entonces, pasaron varias cosas por la presentación de Cristo, ¿no? Y vamos a ver el testimonio de lo que fue la vida de Simeón. A leer ahorita sobre Simeón, ¿no? Entonces le hemos titulado Conozcamos a Simeón. Y voy a leer un momento la primera parte, ¿no? De Lucas 2, 25 al 35. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea, esta era una persona que había recibido una revelación muy especial. En verdad no nombramos mucho a Simeón, pero en verdad Simeón fue alguien bien especial para Dios, ¿no? Tanto así que él le reveló y no había a nadie más que se le hubiera revelado, sino a él, ¿verdad? Que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿cómo lo reconoció? El mismo Espíritu le mostró, ¿no? Que ese era el cumplimiento. No era que Jesús tuviese un halo ni tuviera nada raro, pero el Señor sí le reveló, ¿verdad? Conforme a tu palabra, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es, es increíble, ¿no? Del que esta persona haya recibido esta revelación y que al ver nada más al niño, ya él supo que ese era. Y él dijo, bueno, Señor, ya puedes despedirme en paz porque ya cumpliste lo que me dijiste. Y eso fue público. Quiere decir que ya la gente sabía, mira, aparentemente, esta es la persona de la que Simeón nos había hablado, ¿verdad? Porque Simeón seguro que les había contado eso también. Ok, entonces ahora vamos a ir paso a paso. Simeón era un creyente en la simiente prometida y por lo tanto era un hombre posicionalmente justo. Posicionalmente era una persona, un judío, vamos a decir, en todas las de la ley, ¿no? Con descendencia, con todo ese álbum genealógico que estuvimos mirando, ¿verdad? Y era justo, era piadoso. Simeón vivió un estilo de vida de constante obediencia a Dios y por lo tanto era un hombre experimentalmente justo. O sea, estaba
en ese proceso de santificación, ¿verdad? ¿Qué características tan importantes? Fíjese, un hombre que salió en la historia bíblica aparece de repente. Este era Simeón. Quiere decir que las personas que aman al Señor, que obedecen al Señor y todo, tienen un lugar especial para el Señor. Todos sus hijos, ¿verdad? Pero el que está siempre pendiente, el que obedece, el que sirve, tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Otra característica de Simeón, que era esperanzador. Como estudiante de las escrituras hebreas, Simeón esperaba la venida del Mesías. Recuerde que ellos estaban esperando la venida en el futuro. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor ahora en el futuro. Y debemos ser como Simeón, ¿verdad? Con ese mismo espíritu. En Daniel 9:25 nos dice, para saber que estaba viviendo en el tiempo de la visitación, Simeón simplemente tenía que contar hacia adelante 483 años desde cualquiera de los tres decretos para el retorno del remanente de Israel. Ya habían transcurrido desde que se hizo la profecía 483 años. En Nehemías 2, del 1 al 8, está el decreto de Nehemías para regresar y reconstruir el muro de Jerusalén. En el año 444 a.C. inició el reloj para lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, que eran 70 semanas por 7, eran 70 semanas de años, o sea que eran 490 años. Les voy a dejar la lectura esa para ustedes, porque ya pues creo que casi todo lo hemos leído, ¿verdad? Ok. El Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese que esta palabra sobre también es importante recalcarla, porque en ese tiempo el Espíritu no estaba dentro de las personas, venía sobre ellos. Y solamente el estar ahí era maravilloso, ¿verdad? Imagínense que es que nosotros ya ahora no está sobre nosotros, está en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos poder, hermanos, poder para vencer, poder para ser santos, y no se dejen meter ese engaño de que no se puede. No, en sus fuerzas sí es verdad que no puede, pero en el Espíritu Santo sí podemos todos. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y otra cosa muy importante, que Él es el galardonador de los que le buscan. Así que si usted y yo buscamos al Señor, Él nos galardona, dice, nos premia. ¿Y qué más que con la misma presencia del Espíritu Santo, verdad? Le había sido revelado a Simeón que él no moriría antes de ver la promesa ya cumplida. Dios prometió a Simeón que iba a ver al Mesías antes de morir. Simeón creyó a Dios y así como Dios lo prometió, vio al Mesías. Él le creyó y lo vio. Así que, hermanos, generalmente la gente habla de que tenemos que ver para creer. Y no, en el mundo espiritual es al revés. Nosotros creemos para ver. Creemos, entonces vemos. Simeón estuvo en el templo en el día exacto en el que José y María vinieron a presentar su hijo a Dios. Aquí no dice si él venía todos los días, ¿no? Pero ese día él estaba allí. Y la gente llama a esas cosas casualidad, ¿verdad? Pero no existe casualidad para Dios. Dios planifica y ejecuta los que tiene según sus planes siempre. Así que a mí me gusta decir que en vez de casualidad, dice que es una providencia divina. Cuando algo pasa es porque Dios divinamente lo proveyó. Hermanos, y como yo le comentaba ayer, en todas las cosas, yo a veces voy a buscar estacionamiento y le digo al Señor, Señor, necesito un estacionamiento. Y aparece un puesto de una vez. Nunca me ha fallado. Es un ejemplo de las cosas sencillas, porque nosotros creemos que Dios está solo para cosas muy... No, Él está interesado. Es más, ¿cuántos cabellos se le cayeron a ustedes esta mañana?
Ajá, cuando se peinó. Usted no sabe. Yo tampoco. El Señor los contó. Y sabe dónde están inclusive ahorita. Eso parecieran cosas futiles, ¿no? Superfluas, así. No, Dios se encarga de todo. Por eso es que le podemos venir a Él confiadamente en todo, para todo. Ok, la declaración de Simeón, cuando él dijo, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ya he visto, ya mis ojos han visto la promesa cumplida, reflejan un profundo conocimiento de Dios y del rol del Mesías. Él no sabía cuándo, pero él sabía que antes de morir, tampoco nos dice si ya era una persona mayor o no, pero seguramente era una persona que había estado esperando eso por muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Simeón? Dice que él se regocijó. Dice que él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Fíjese, hermanos, que hay una cosa por la cual nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Eh, Fíjese que podía estar Simeón diciendo, no, pero yo tengo mis nietos, todavía tengo que, o tengo que terminar un negocio o alguna cosa por allí, ¿no? Él no estaba pendiente de eso porque él sabía que su vida era espiritual. Nosotros tampoco tenemos que estar pendientes. Sí, tenemos un trabajo que tenemos que cumplir para cubrir nuestras necesidades, que el Señor nos los da. No es que nosotros nos lo ganamos, hicimos porque somos más inteligentes, sino que el Señor nos los da. Entonces, eh, nosotros tenemos que vivir así. Mañana podemos ya estar con el Señor. Ayer se hizo el entierro de la hermana y a pesar de que, bueno, era, vamos a decir, relativamente natural por su edad, pero hay personas que mueren jóvenes también. Jesús murió de 33 nada más. Nosotros tenemos que saber que la muerte es algo natural y vamos a estar, y la muerte nuestra es a mí me gusta llamarlo como la graduación, ¿verdad? Estamos graduados ya para el cielo y nos vamos allá. Ese es nuestro verdadero hogar. Aquí estamos de paso. Así como yo estoy aquí de paso ahorita en El Salvador y regreso a mi casa luego. Bueno, nosotros estamos de paso, vamos a ir para allá. Así que él fíjese que dijo, bueno, Señor, ya con esto ya me puedes llevar. No sabemos si se lo llevó de una vez o lo dejó un rato más, ¿no? Para que testificara, ¿no? Pero es parte de la enseñanza de aquí. Nosotros, nuestra vida es para el Señor y cuando Él lo determine, cuando ya termine nuestro trabajo aquí en la tierra, nos vamos a ir con Él. Él nos va a llevar. Simeón reconoció que Dios siempre cumple su palabra, evidentemente, ¿no? Simeón también reconoció que a Jesús como el Redentor, ese niño, ese bebé que tenía 6 semanas nada más, con el proceso de la presentación que ya vimos, eh, ese era el Redentor enviado para resolver el problema del mundo, el pecado. Ese era el Mesías prometido desde Génesis, el que iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿verdad? Y que iba a vencer al pecado, el Mesías prometido. Estaban claros, ellos sabían, hermano, la mayoría de la gente por lo menos ha escuchado de la verdad del Evangelio, pero no lo han entendido. Y hasta que nosotros no pongamos la fe, no tenemos entonces todas esas bendiciones como la salvación efectiva. Hasta que nosotros no ponemos la fe en Cristo, no recibimos la salvación. Simón reconoció el trabajo de Dios detrás de las escenas en preparar al mundo para la venida del Mesías. Dice en el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, no fue algo oculto la presentación del niño. ¿Se acuerda que los reyes del oriente vinieron, los pastores testificaron, escucharon, vieron las huestes celestiales, escucharon la música celestial? Todo, así que eso no era nada oculto, ya estaba presentado y ahora se venía a presentar según la tradición judía a la sexta semana, delante de todo el pueblo, no era nada oculto. Todo eso fue preparativo para el ministerio del Señor Jesús. Simeón reconoció que la luz de la salvación de Dios no era solo para los judíos, sino también
para los gentiles. Eso es una de las mejores noticias, ¿verdad? Pues sabemos que Israel era el pueblo de Dios y que ellos tenían esa bendición. Pero nosotros también somos alcanzados por esa bendición. Dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas, la promesa de Abraham, ¿verdad? Y nosotros estamos, gracias a Dios, allí. En África, en Asia, en América, en la mitad de la selva, todos estamos incluidos. Y dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. María y José estaban llenos de asombro al considerar las palabras de Simeón. O sea, asombro porque era una confirmación de lo que a ellos les había sido revelado también. Entonces decía, mira, ciertamente se corrobora lo que nos dijo a nosotros el ángel, ¿verdad? Y, y Simeón le dio estas palabras, de las que ya leímos, a María y a José. Jesús traería salvación a los humildes, pero pronunciaría juicio contra los arrogantes. Por eso dice que va a ser para caída de muchos, pero también para levantamiento de muchos. Por supuesto, a los humildes, a los que humildemente reconocen su necesidad de Dios, su condición pecadora, ciertamente bendición, ¿verdad? Pero a los arrogantes del mundo, caída. Ahí iban a tropezar con él. Recuerden que él es la roca en la cual muchos se tropezaron y él vino a ser la piedra del ángulo, o sea, la roca más, la pieza más importante de un arco. Si tú quitas esa roca, se cae todo. Los que son de construcción aquí saben que eso sucede, ¿verdad? La mayoría de los israelitas rechazarían y se opondrían a Jesús. Un día el alma de María sería traspasada. Vamos a leerlo aquí. Estaban junto a la cruz, en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Dice que un día el alma de María sería traspasada, así como con una espada. En este caso era una jabalina, ¿no? De Tracia. Acuerda que Jesús estaba arriba, montado arriba en la cruz, y claro, el soldado romano no podía alcanzarlo, tenía que usar una lanza para... Y justamente eh, en medio del corazón, como para ya, si acaso todavía no estaba muerto, él ya había muerto, pero para asegurarse que había muerto antes de bajarlo, ¡tum!, y ya le había sido dicho a María a la 6ª semana del nacimiento de Jesús que su hijo cómo iba a morir su hijo, iba a ser traspasado también. Dice en 19:25 que ella sufría una angustia profunda. O sea, evidentemente, tienes un bebé que lo acabo de recibir y te van a decir, mira, eh, va a ser traspasado con una lanza, con una espada. La persona de Cristo obliga a cada persona a que tome una decisión. ¿Por qué? Porque aceptando su sacrificio es la única manera de alcanzar la salvación. Acuérdese que el nombre de Él es Dios con nosotros. Cristo el Mesías. El Cristo era el Cordero de Dios. Y como dijo Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. Fíjese que de nuevo lo de los artículos, él no dice que es un cordero de Dios, nos dice el cordero, significando que es uno solo, específico, no hay más. Ok, vamos a conocer ahora entonces a Ana. Estaba también allí Ana, que era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Era una persona ciertamente muy especial, ¿verdad? La profetisa Ana también estaba esperando con gran anticipación al Mesías.
Ana había sido una viuda por un tiempo entre 50 y 70 años y era viuda de hasta 84 años, según la versión Reina Valera del 1909. Para que ustedes vean que todavía las cosas viejitas las usamos, ¿verdad? Esa es la Biblia del 1909. Yo acostumbro a usar mucho y este material está preparado en la versión Reina Valera del 60. Ya hay otras versiones más modernas con que ya aquí nos quitan el vos y todos estos términos y ya son un lenguaje más coloquial, sin perder la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, era una persona mayor. Ana había dedicado su vida al servicio en el templo y esperaba la venida del Mesías, como nosotros, ¿verdad? Al igual que los pastores, Ana alababa a Dios en acción de gracias por la provisión de la salvación. Esta, presentándose a la misma hora, en el versículo 38, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, otra comprobación de que venía Cristo ya era público. No era que iba a venir el año que viene o dentro de 100 años o que no se sabía. No, ya la gente sabía, solamente que no creyeron. Algunos sí creyeron, gloria a Dios, pero muchos no creyeron, especialmente los maestros de la ley. Ninguno creyó todas estas cosas, estas profecías que dio Ana, el testimonio de Simeón, el testimonio de Zacarías. Había más que evidencias por todos lados. El Señor fue preparando y encima de eso manda a Juan el Bautista a ratificar que ya viene, que estén preparados. Y llegó entonces Jesús. Así que no fue algo como de casualidad, entonces nadie se enteró. Entonces tienen excusa porque, no, yo no supe que venía. No, todo Israel sabía que ya había venido el Cristo y que estaba allí el Salvador. Un segundo. Correcto. Ok, vamos. ¿Cómo esperamos entonces al Mesías? En esta infografía vemos cómo con perplejidad María recibió el mensaje del ángel, ¿verdad? Y para ese término es la palabra diatarazo, pero también con el término dialogizomai, que quiere decir razonar meticulosamente. Recuerdan que María dice que guardaba esas cosas en su corazón, las meditaba. Y seguro que empezó a buscar en la Torá, en el Antiguo Testamento, las citas, ¿no?, que podía ella utilizar para eso, para ratificar eso que estaba recibiendo como mensaje. Y el término o la expresión de que en verdad ella actuó en forma humilde. No se creyó entonces que era, ok, ya dijo, bienaventurada me llamarán todas las naciones. Estoy haciendo una extrapolación. Pero ella sí humildemente aceptó y reconoció que necesitaba un Salvador. Por lo tanto, ella era un ser humano común y silvestre como usted y como yo. Y María esperó, entonces dice que tenía esas cosas en su corazón y iba sumando todo eso. Y el testimonio, los dos testimonios que acabamos de hablar, les ratificaba eso a ella, ¿verdad? También debe ser la espera del Mesías en una forma reflexiva. Le voy a dejar las citas allí para que usted las lea. José esperó en obediencia a la voluntad revelada de Dios. A veces poco hablamos de José, ¿no? Pero José de verdad que fue un hombre especial y fue obediente contra todo lo que sería lógico, porque él tenía que aceptar y aceptó por la visión del ángel en el sueño de que María estaba embarazada, era de Dios, no era que ella había cometido adulterio. Entonces él fue obediente a la instrucción que le dio el ángel. La espera también es una espera justa y devota. Devota es
da la idea de alguien que permanece constantemente. No es que un día sí, un día no, un día está contento, un día está deprimido, no, no. Devoto, y el Señor nos pide a nosotros esperarle con devoción. Y es permanentemente, confiando permanentemente. Simeón esperó con devota expectativa. Simeón, Ana también. Se lo podemos aplicar a ella también, ¿verdad? Ok, como María debemos esperarlo con un pensamiento de humildad, como dice en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y como José debemos esperarlo con una obediencia paciente. Nosotros somos los seres humanos, somos muy impacientes. Habemos unos un poco más impacientes que otros, ¿verdad? Nos gustan las cosas ya. Las damas, y esto es para todos los caballeros, cuando le dicen a usted, le piden a usted algo, no es para que usted, bueno, ok, sí, más tardecito. No, cuando una mujer le dice a usted algo es porque lo quiere ya. Así que en ese caso no son tan pacientes, ¿no? Pero ella espera que nosotros de una vez lo hagamos. No nos piden tantas cosas, en verdad, ¿no? Siempre, porque la mujer siempre ha sido servidora, ella quiere servir, esa es su naturaleza. Pero cuando eh, con paciencia nosotros, perdón, cuando ellas con paciencia también esperan a su esposo, entonces también reciben bendición. Esto es algo adicional, no está aquí en material. Ok, dice como Simeón debemos esperarlo con una expectativa segura. O sea, a mí me gusta usar mucho la palabra certeza. A veces cuando uno dice, bueno, yo espero, es como una idea de duda, ¿verdad? No, yo espero es que puede ser, probablemente, quizás, es posible. No, nosotros tenemos certezas. ¿Y de dónde viene la certeza? De que todo lo que en la palabra ha dicho se ha cumplido y lo que falta por cumplir se cumplirá. No es a lo mejor pasa, si tengo suerte, dice la gente. No, todo va a ocurrir como lo dice la palabra. Ok, entonces vamos a ver la visita de los magos ahora. Un hecho notorio. Hoy se dice notorio y comunicacional. O sea que todo el mundo se enteró. Los reyes estos del oriente no llegaron ocultos, ¿no? Ni disfrazados. Llegaron aquellos camellos en una caravana seguramente con muchos siervos, ¿verdad? Y fueron directamente a preguntar a los fariseos, a la gente que en la sinagoga y hasta el propio rey, fueron a preguntar. O sea, que ellos no ocultaron nada. Era público, comunicacional. En el 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz. Perdón, me adelanté. Ok, vamos a regresar acá. En Mateo 2.1 dice, los magos eran una orden única de eruditos. A mí no me gusta tanto usar el término ese de magos porque en verdad dice que eran reyes sabios. Es la traducción más real sería esa, ¿no? Porque de magos suena como a magia, y la magia no viene de algún sitio muy bueno, que digamos, ¿no? Son generalmente más bien cosas engañosas. Entonces, yo prefiero usar el término de sabios, ¿no? Dice que estos sabios eran una orden única de eruditos, o sea, eran personas estudiosas, inteligentes, y eran de Persia, que eran expertos en matemática, astronomía, alquimia. Y allí sí era así, ahí sí leo el Daniel 5:11, que dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fíjese que está metiendo, entre el grupo de los magos, está metiendo a los adivinos. Y adivines qué quiere decir eso. Eran gente especuladora, ¿verdad?
Y muchas veces gente que consultaba a los espíritus. Y ya sabemos que los espíritus no se consultan eh, y que las respuestas vienen es de demonios. Así que no, los muertos están muertos, no tienen contacto con este mundo presente. Y cuando utilizan esas técnicas como la quiromancia y el horóscopo y todas esas cosas, son totalmente opuestas a Dios y son espíritus malos. Así que por eso es que no me gusta usar la palabra magos, porque está como asociada con todas esas cosas. Pero fíjese que sí habla de astronomía, o sea, ellos sí estudiaban las estrellas, que es diferente a la astrología, ¿verdad? Que esos también entra dentro de la categoría de lo mentiroso y lo demoníaco, ¿no? Llamarlo por su nombre. Ok. Mateo 2:1-6 dice, a través de estos hombres del oriente, estos sabios, Mateo señaló que aunque Israel estaba rechazando al Mesías, otros estaban esperando por él. Pero fíjese que estaban esperando en una manera bien racional, ¿verdad? Y ellos vieron esa señal. ¿Cómo supieron ellos que esa era la señal del Mesías que venía? No les puedo explicar. Ujú. Le habló de Dios, sí. Ajá. Sí, bueno, eran hombres sabios, pero ahora de que ese fuera el signo de que venía el Señor allí, yo no sé si hay alguna relación, alguna cita en el Antiguo Testamento que hablase de eso, ¿no? Pero de una manera u otra, Dios también le habló a ellos, porque Dios le puede hablar a cualquiera, ¿verdad? Ellos no eran judíos, eran del Oriente, ¿no? Eran de Persia. Y resulta que ellos recibieron también esa revelación. Y conocían de la profecía de Daniel, evidentemente. Por eso dice el hermano que sí, que probablemente eran gente que venía de esa, una consecuencia del pase de Daniel por allá, por Persia, ¿verdad? Ah, a través de estos hombres del Oriente, Mateo señaló que aunque Israel estaba rechazando al Mesías, otros en otras partes estaban esperando la venida de él. Los magos se detuvieron en Jerusalén, la capital del judaísmo, para preguntar por direcciones, o sea, por instrucciones. Se supone que si era el rey de los judíos tenían que saber, ¿verdad? Y los que habían estudiado la palabra sí sabían que era así, pero la mayoría no lo estaba esperando. La pregunta de ellos fue, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjese, ya ellos sabían que Jesús había nacido. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y ¿qué venían a hacer ellos? A adorarle. O sea que ellos, sin ser judíos, ya conocían a Dios y habían escuchado que venía el Mesías y se acercaron. No era un viaje, no es como yo que agarré un vuelo y en 5 horas estaba acá. Seguramente fueron semanas, a lo mejor hasta más de un mes para venir en camello hasta Belén. Y llegaron a Belén, no llegaron a Jerusalén, no llegaron a ningún otro sitio, venían bien direccionados, ¿verdad? Tenían un GPS divino. Dice, la estrella se relacionaba con la profecía concerniente al Mesías en Números 24:7. Ajá, aquí me está contestando la palabra, ¿verdad? Números 24:7 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí era cuando decía que iba a venir la estrella de Jacob. Ya conocían que iba a venir esa estrella. Cómo eso funcionaba y cómo llegó y se posó y se quedó allí marcando el sitio. Entonces no era un satélite, ¿no? No era un cometa de estos. Pues los cometas pasan, ¿verdad? Este llegó, pues se paró. Hoy día diríamos que era una nave extraterrestre, ¿no? Porque siempre estamos obsesionados con eso de que vienen los extraterrestres. El propósito expreso de los magos
era adorar al rey. Hermanos, y esta tiene que ser nuestra actitud al buscar a Dios, ¿verdad? Adorarle. ¿Por qué? Eh, Porque Él es maravilloso. Él es la persona más grande que existe, el ser más grande que existe. ¿Y sabe qué? Nosotros somos objetos de su amor. Por eso es que no podemos menos que adorarle. Adorarle es expresarle todo nuestro amor, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración. El amor comienza con la admiración. Cuando usted se enamora, usted admira algo de esa persona. Y esa admiración continua, permanente, va creciendo, descubriendo otras cosas y se convierte en amor. Bueno, a nosotros el Señor, al conocerle más, aprendemos a amarle más. Usualmente cuando Herodes se turbaba, alguien moría, por lo tanto toda Jerusalén estaba temerosamente esperando la expresión de su ira. Bueno, él se molestó, pero fue muy polite, dicen los gringos, ¿no? En inglés, dicen muy político. Entonces le dijo, no, muy bien, vayan y búsquenlo y después pasan para que yo también vaya. Evidentemente él no quería hacer eso, lo que quería era matarlo porque quiere decir que él le iba a quitar el reino, porque él era el rey en ese momento. Y evidentemente no tenía nada que ver con Israel ni con el Mesías, menos todavía. Y era terrible. Y lo demostró cuando, después de que 2 años pasaron y no había recibido noticias porque los magos se fueron y no pasaron por allá, entonces mandó matar a todos los niños que estuvieran entre esas edades. Por eso el ángel le pasa el mensaje a José de que se vaya a Egipto. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Herodes preguntó a los líderes religiosos judíos la misma pregunta que los magos preguntaron. ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? Los sacerdotes y los escribas sabían la respuesta y la sustentaron con la escritura. Muy bien. Fíjense que no hay excusa, todo estaba escrito. Ellos sabían que era en Belén y sabían que debía haber sido en esos días porque los magos les dijeron, ¿verdad? Los reyes, los eruditos estos sabios. Y dice que la sustentaron con la escritura, sin embargo no se preocuparon lo suficiente como para ir a investigar. Qué cosa tan terrible lo de la necedad del ser humano. Le están diciendo y están preguntando, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? ¿Dónde va a nacer el Mesías? En Belén, y dice, estamos viniendo porque nació el rey. Y ni uno de los maestros de la ley captó que entonces ellos también deberían ir a buscarlo para adorarlo, ¿verdad? No era lo lógico, si ellos también estaban esperando al Mesías, pero no, porque era religión. Ellos no amaban de verdad a Dios ni esperaban. Sabían, tenían conocimiento en la cabeza, pero eso no había bajado al corazón. Si hubiera habido ahí un creyente, hubiera agarrado y se hubiera ido con los reyes. Vámonos, vámonos. Ustedes saben dónde es, vamos a buscarlo. No se preocuparon ni siquiera para ir a investigar. Herodes trató de determinar la edad del niño a partir de la información de los magos, como ya les conté. La intención de Herodes no era adorar al niño, sino destruirlo. Su complot era un intento satánico para frustrar el plan de Dios. Qué increíble que Satanás, sabiéndose vencido y todo, sigue tratando de destruir al Mesías, ¿verdad? Y sabemos que no pudo ni tampoco podrá, nunca jamás. La manera en que apareció la estrella guió a los magos y luego desapareció. Fue algo sobrenatural. Ok, vamos a leer aquí en 2, 8 y 9. Dice, y enviándolos a Belén, fíjese, Herodes mismo los envió a Belén, porque él preguntó dónde debían nacer y fue. Qué raro que en verdad él tampoco, es como que no estaba muy seguro tampoco, ¿no? Porque si él hubiera sabido que eso era cierto 100%, hubiera ido o hubiera mandado por lo menos unos espías, ¿verdad? Y no hizo eso. En ese caso, Dios usó esa
esa rara forma de pensar de Herodes para que no fueran a matar a Cristo ahí recién nacido, ¿no? Entonces, todo, Dios usa inclusive la misma estupidez humana para cumplir sus planes. Dice, enviándolos a Belén, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Mentira, ¿verdad? Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Un acto, un suceso como para leer más, ¿verdad? Vamos a investigar un poco más acerca de esa estrella, la estrella de Jacob. Los magos, los sabios, expresaron gran alegría por la reaparición de la estrella. Ellos la estaban esperando. Los sabios vinieron, vieron y adoraron. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por eso es que dice que son los tres reyes magos, los tres sabios del oriente. Ahora, en verdad no se sabe si eran tres, si eran cinco, si eran 10. Dice magos, por lo menos eran dos, ¿no? Plural. Pero ¿cuántos? No se sabe. Por los tres tipos de ofrenda, es que piensa que eran tres. Pero uno puede haber traído oro y el otro también, el otro también, ¿no? Es más, bueno, se habla entonces que uno de ellos era de color. Ajá, era. Pero esos son detalles, vamos a decir, de menor importancia. Lo importante es que ellos vinieron, anunciaron al mundo también a través de la estrella que Dios había preparado también para que viniera y adoraron al Salvador, al que venía. El regalo de oro facilitó a la familia con los ingresos necesarios durante su estancia en Egipto. Yo me imagino la cabeza de José, uno como padre, ¿verdad? ¿Y ahora cómo hago? Y ahora dicen que quieren matar al niño, nos van a matar a nosotros también. ¿Cómo hago para protegerlo? ¿Dónde tengo? Seguramente habían gastado los pocos reales para ir hasta Belén a cumplir con el censo, ¿no? Que para eso fue que ellos fueron hasta allá. Y fíjese que Dios usó la idea de hacer el censo para que ellos estuvieran no en Nazaret y no naciera el niño en Nazaret, hubieran nacido en Nazaret. Ahí sí te podían llamar de nazareno, pero no. Ellos vinieron a empadronarse, o sea, a ser censados en Belén donde habían nacido. Todas las cosas usa el Señor para bien, aún hasta la maldad de los malos, hermano. Uno está pensando, bueno, pero es que Dios, ¿cómo permite? Bueno, Dios permite cosas por razones. Él sabe mejor que nosotros. Entonces este oro cubrió las necesidades de su estancia en Egipto. El incienso era un perfume para la nobleza, era como para reconocer que él era de origen noble. ¿Se acuerda que en español don quiere decir eso, de origen noble? Bueno, pero este era de la nobleza verdadera, de la nobleza eterna. Y la mirra dice que era una especie es una especie, ¿no? Fuerte, era una especie de embalsamamiento y señaló la obra futura de Cristo, o sea, le preparó o era material para prepararle para la muerte. En verdad Jesús vino para morir, Él nació para morir, pero para morir por nosotros. Primera vez en los evangelios, los gentiles recibieron un mensaje de Dios. Fíjese que ellos recibieron entonces mensaje de Dios, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, otra manifestación de Dios a gente que no era judía, no era hebrea, pero sí creía en Jehová Dios, ¿verdad? Los sabios creyeron la revelación de Dios y respondieron con reverencia. O sea, ¿qué hicieron? Obedecieron, le hicieron caso, atendieron.
y actuaron. No es que nada más escucharon y, no, pero es que por ahí es más lejos. Vamos a irnos derechito por donde vinimos, que es más fácil. No, ellos obedecieron a pesar de que que era diferente, pues, la venida. El hecho de que los magos regresaron sin Herodes saberlo testifica de la gracia de Dios. Dios libró a Jesús del odio de Herodes, ¿verdad? Como nota histórica tenemos que Herodes tenía un sistema de inteligencia, el sistema de inteligencia más grande del mundo antiguo. Así que la CIA y eso ya tenían orígenes, ¿verdad? Herodes tenía su propia red, aunque no fue tan inteligente, ¿verdad? Vemos que no cumplieron el propósito. Era humanamente imposible para 40 magos, aquí habla, con sus muchas escoltas, el salir de su jurisdicción sin que él supiese nada al respecto. Así que está raro que ellos se le hubieran escapado. Pero es que Dios confunde a la gente cuando Él no quiere que conozcan o que sepan, Dios confunde. De hecho, tantas batallas ganó Israel porque Dios confundió a la gente y se mataron entre ellos mismos sin que Israel ni siquiera peleara. ¿Verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Yo vengo de un background católico, ¿no? Entonces, eh, yo supe todas esas cosas a través de la historia sagrada. ¿Alguien aquí estudió historia sagrada? No le daban eso en el colegio. Bueno, en mi época, estoy hablando de los 60, a uno le enseñaban la historia sagrada, que era la forma de estudiar el Antiguo Testamento. Les contaban con historias de la Biblia, lo mismo que hacemos nosotros en la escuela dominical con los niños. Eso lo hacían allí. Entonces, la historia sagrada es, si alguna vez un católico le menciona, y usted le está hablando del Antiguo Testamento, le dice, bueno, búscalo ahí en la historia sagrada, ahí está. Ok. La fortaleza herodiana, esto es un ejemplo de lo que sería el tipo de instalaciones que tenía Herodes. Herodes era Herodes el Grande, ¿verdad? Fue un rey poderoso, tuvo mucha influencia, tuvo mucho dinero también. La huida a Egipto y la muerte de Herodes. Vamos a ver. José recibió órdenes de Dios diseñadas para proteger a Jesús del odio de Herodes. Ok, vamos a leerlo allí en en el 2:13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel. ¿Ellos quiénes? Los sabios del oriente, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ya Dios conoce las intenciones de los corazones, ¿no? Y dice, él despertando tomó de noche, no esperó para mañana, ok, voy a planificar, vamos a ver, no. Despertando en la mañana, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Qué bonito que es que nosotros podemos creer las cosas del Señor porque siempre se van a cumplir. ¿Cómo entendería un judío de que Dios estaba llamando al Mesías de Egipto? ¿Qué tiene que ver Egipto? De hecho, era una cultura de la cual ellos no querían saber nada porque tuvieron 400 años allá presos, ¿no? Como esclavos. Entonces, pero cuando vemos estas cosas, entendemos de que Dios es sabio y Dios revela las cosas. Las acciones de José mostraron claramente que creía en la palabra de Dios y por lo tanto él obedeció los mandamientos de Dios exactamente, sin dudas, sin preguntas, sin recelo. Se levantó esa misma noche, agarró a su mujer y su hijo y se fueron para Egipto. Y ya Dios le había dado la provisión, ¿verdad? Ya tenían cómo sostenerse allá un tiempo. Mateo citó a Oseas 11:1, lo que indica que los acontecimientos de la vida de Cristo cumplieron la profecía. ¿Y qué dice en Oseas 11:1? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a su hijo.
¿Y quién era el hijo de Israel? El esperado era Jesús. Él lo llamó desde Egipto. Esa era la profecía de que hablábamos, ¿verdad? Dios envió a la infante, a la infante nación de Israel, porque era nueva en ese momento, a Egipto para su preservación. Sin duda lo hizo para protegerlo de la vileza de los cananeos, los cuales Satanás estaba usando para incitarlos al pecado. ¿Recuerda cuál fue la historia? ¿Cómo fue que José fue vendido a la caravana y la caravana lo llevó para allá a Egipto y luego entonces pasaron de las vacas flacas y las vacas gordas y vino entonces la familia y allí empezó la historia de Israel con sus 12 tribus, los 12 hermanos. Y Dios hizo eso, los sacó de allá y los mandó a Egipto porque los cananeos eran de verdad terribles y no le iban a permitir estar allí, aunque la promesa de la tierra era. Y Dios preparó en esos 400 años todo para que luego Israel sí pudiera entrar y tomar posesión de la tierra. De una manera similar, Dios envió al infante Salvador de Israel a Egipto para la protección de la ira de Herodes, lo que obviamente la ira fue inspirada por Satanás. Los ataques de furia de Herodes eran bien conocidos. Había asesinado a varios de sus hijos y esposas porque pensaban que estaban conspirando contra él. Típico de las personas malas que están todo el tiempo pensando que los demás también son malos como ellos y entonces ¿qué hacen? Bueno, se adelantan y para acabar con las dudas lo eliminan, ¿verdad? Dice el 16, cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. No fue en toda Israel, ¿verdad? Fue en Belén y los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En un ataque de furia, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo cita a Jeremías 31:15 como una situación similar. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, está hablando de Israel, ¿verdad? Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ya estaba predicho que eso iba a ocurrir. Él alteró la cita para evitar la sugerencia de que la masacre fue un plan de Dios o su voluntad. Está hablando de Mateo, ¿verdad? Después de la muerte de Herodes, Dios reveló su plan a José por medio de comandos específicos. La fe de José, que lo vemos ahí en el versículo 21, que ya leímos, de que él esa misma noche tomó los niños, al niño y a María y se fue. Esa fe resultó en obediencia a los mandamientos, a las instrucciones de Dios. José reconoció el peligro y Dios le dio instrucciones. Un nazareno era una persona despreciable y la mayoría de los israelitas despreciaron a Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque acuérdese que él hubiera sido nazareno, hubiera nacido en Nazaret si no hubiera habido el censo, ¿verdad? Ok. Bueno, este es un mapa para ubicarnos allí, de la zona donde está arriba, Galilea, Capernaum, donde parte se realizó el ministerio de Cristo. Ok, ellos estaban en Jerusalén, el retorno de José y María a Nazaret con Jesús. Esa es una infografía general para tratar de tener una idea, ¿no? 4 ejemplos de Mateo 2 del uso de citas del Antiguo Testamento en la lectura rabínica. Eso está en Mateo 2 del 5 al 6 que dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, hablando de Jesucristo, ¿verdad?
La Biblia ratifica a la Biblia. La palabra de Dios ratifica la palabra de Dios. Así que cuando usted quiera explicar algo, a alguien, no se ponga por ahí a inventar. Busque la Biblia, hermano, ahí está. Póngalo allí a que la gente lo lea, inclusive. Inclusive no se lo diga usted. Si es posible y esa persona tiene una Biblia católica, hágale que la lea en su Biblia, para que no crean, no es que la Biblia evangélica es, o la Biblia evangélica, no hay Biblias evangélicas y Biblia católica, hay una sola Biblia, ¿verdad? Pero que lo lean allí para que crean, porque la palabra tiene poder y autoridad. Nosotros podemos tratar de creer que puedo usar este método, este sistema que me enseñaron allá para mercadeo. No, el Señor no necesita reglas de mercadeo para que se conozca su nombre. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una profecía, hermanos, y esto es así, literal. Yo por un tiempo estuve con la teoría evolucionista creacionista, ¿no? Entonces, no, bueno, sí, está bien, sí, Dios puede utilizar todo eso. Poco a poco, al estar estudiando más y pasar los años, llegué a la convicción de que eso no. Si la Biblia dice que fue así, que Dios creó, dijo la palabra y existió, es porque fue así. Que lo entendamos o no, eso es otra cosa. Yo no tengo que entender como le comenté ayer de los celulares. Usted no sabe cómo funciona, pero funciona. Y usted ha visto que en verdad esa persona no fue un... Bueno, ahorita hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial es capaz de copiar su voz, su rostro, hablar inclusive como si fuera usted. Eso no pasaba antes, pero ahora sí hay que tener cuidado. Pero todo se cumple literalmente. Se cumplió la profecía de que iba a venir y iba a nacer en Belén. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una profecía literal con una aplicación representativa. Compararon a Mateo 2.15 con Oseas 11.1. El evento literal histórico fue utilizado como un tipo en el Nuevo Testamento. De nuevo, las profecías bíblicas son ciertas, son literales, se cumplirán exactamente como están escritas. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una profecía literal con una aplicación. Compararon entonces también a Mateo 2.7.8 con Jeremías 31.15. ¿Qué dice? Jeremías 31.15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, que ya lo leímos, ¿verdad? Eso ocurrió también, literalmente. El contexto aquí no era la profecía del futuro ni un acontecimiento pasado histórico, sino un acontecimiento presente en el tiempo de Jeremías. Algo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Pero también tenía una extensión hacia el futuro. La similitud estaba en las madres que lloraron por sus hijos, los cuales nunca volverían a ver. ¿Se acuerdan que recordamos ese hecho como el día de los inocentes, ¿verdad? Cuando Herodes mandó a matar a los niños, con el intento de matar a Jesús. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento como una interpretación no literal y con una aplicación no literal similar a una afirmación resumida de un tema general. ¿Cómo es eso? Dice que, y vino en Mateo 3:23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Que este versículo es el que apoya esto que ya les he comentado acerca del nombre de Jesús, o el nombre no, el calificativo que le daban, lo identificaban como un nazareno, que era de Nazaret, pero ya sabemos que él había nacido en Belén. En Mateo 3:23, el Antiguo Testamento dice que no tenía ninguna profecía sobre esto. ¿Qué significa entonces? Jesucristo de Nazaret fue despreciado y rechazado como el Mesías. Inclusive recuerdan que el letrero decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, le mandó a poner Pilatos allí. Para el tiempo de que Cristo vino al mundo, una persona de Nazaret de Galilea, era un nazareno, era despreciada y rechazada.
por los judíos, especialmente por los maestros de la ley, por los fariseos, ¿verdad? Los judíos despreciaban a los galileos porque eran ignorantes de las tradiciones orales fomentadas por los fariseos. Fíjese, entonces Jesús creció en un ambiente en Nazaret donde no eran muy seguidores de todas esas normativas adicionales que habían inventado los, los, mm, los fariseos. Yo digo una expresión que usamos allá en Venezuela, para ser más papistas que el Papa. O sea, para agregarle a la ley cosas porque, no fue que a Dios se le olvidó esto, entonces vamos a agregarle. Así garantizamos que las personas van a ser santas. Totalmente un esfuerzo humano, fútil, inútil. Vamos a comenzar entonces, ya vimos del nacimiento de Jesús, de la ida para Egipto, ya vimos que pasaron 2 años, él luego ya muere Herodes y entonces regresa Jesús otra vez y ahora sí se va a Nazaret, donde ellos vivían. Recordando que, fíjese, Jesús vivía en un pueblo que era despreciado por los judíos, por los fariseos, perdón, no los judíos como pueblo, pero por los fariseos. Vamos a ver acá en Lucas 2:39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad. ¿Y cómo se llamaba esa ciudad? Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero ya vamos a entrar allí. El hecho de que Jesús creció como todos los demás niños enfatiza su humanidad. Ya le he insistido, ¿no? Ya hablamos de que fue un niño normal, común y silvestre. Miraba, hablaba con los ojos también como nuestra hermanita, ¿verdad? Y jugaba con los animalitos, jugaba con sus hermanos, con sus hermanas. Igual, pero crecía, se fortalecía, no solamente físicamente, sino espiritualmente, se llenaba de sabiduría. Él estaba buscando y leyendo la Torá, estaba yendo a la sinagoga seguramente. No sé si en ese tiempo a los niños tenían, perdón, no sé si los niños tenían una clase aparte, pero yo creo que los hombres siempre llevaban a sus hijos, los varones estaban con ellos, ¿no? Entonces él crecía en sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En ese tiempo también Jesús estaba, ahora entiendo bien por qué es que él dice que yo hablo de lo que él me ha hablado, ¿no? Y yo creo que ese tiempo en el que estaba creciendo Jesús era el tiempo cuando Dios le estaba hablando a él de sus cosas. Seguramente se apartaba solito por allá para hablar con su padre y él le iba contando. Esto no es, esto es extra bíblico, ¿no? Esto es una manera de pensar. Pero no me repugna, no me hace eco, ¿no? No me hace me hace sentido el que él era un niño normal y por supuesto vivía una vida normal. Y él era 100% humano. Jesús también creció en la esfera de la sabiduría, o sea, del conocimiento bíblico entendido y aplicado. Ok, perdón, voy a leer aquí una cita que tengo en el 2:41. No, esa viene en el próximo. La gracia de Dios estaba continuamente en Jesús y en un proceso. Si hubiera utilizado Dios otro método, Jesús podía haberse convertido en un hombre de 30 años así. ¿Hubiera hecho eso la voluntad de Dios? No. Él sigue los procesos, porque ¿quién inventó ese proceso de crecimiento? Dios. Dios lo hizo. Hermano, y cuando usted estudia en la biología cómo crecen las células, cómo de esas 2 celulitas se forma. Ahorita hay muchos videos de eso que para esta gente era imposible ver, ¿no? Y nosotros hoy día tenemos el privilegio de ver cómo se forma un niño en el vientre de su madre, cómo va formándose, salen los piececitos, el corazón, la cabeza grandota al principio, todo, pero es un proceso, hermano, de una tecnología
bueno, celestial. Solamente Dios puede hacer una cosa tan perfecta como la vida. María y José tenían la costumbre de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua todos los años, como hacían todos los fieles judíos, ¿verdad? Jesús ya tenía la edad suficiente para participar en el ritual, que representaba la obra redentora que él mismo había de cumplir en la cruz. Acuérdense que la Pascua era la fiesta que celebraba cómo Dios libró a Israel de Egipto, matando a los primogénitos, cuando ellos aplicaron. Yo siempre digo que si hubo una familia judía que no marcó su dintel con sangre, ese primogénito murió. No narra en la Biblia que pasó algún caso, ¿no? Pero es probable que haya pasado alguno que, no, esos son inventos de Moisés. Este Moisés nos está matando. No, pero probablemente pasó alguno. Pero, y la Pascua, dice que Jesús fue nuestra Pascua. Entonces, a mí siempre me gusta cuando estamos haciendo la Santa Cena recordar ese momento y vamos a decir que en mi mente espiritualmente marcar con la sangre de Cristo mi dintel, pues el dintel de mi vida, porque esa es la Pascua. Y Jesús vino con su sangre a marcarnos para que el ángel destructor no pase y quite nuestra vida eterna, para la vida para siempre, sino al revés. Dice que el ángel del Señor está sobre nosotros, ¿no? Venía la Pascua entonces. Esa Pascua iba a celebrar Jesús sobre la obra que él iba a hacer. Qué maravilla, ¿no? María y José perdieron de vista a su hijo. Vamos a ver en el 43, dice, sé que todos lo hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Recuerden, había subido Jesús, tenía 12 años, y atención con esas edades. Un niño de 12 años entiende, hermano. No, es que un niño no va, no, háblele de Cristo, explíquele. Es más, desde mucho más pequeño. Un niño de 2 años es capaz de tomar decisiones, es capaz de creerle a Cristo. O también agarrar un camino equivocado. Entonces hay que estar pendiente de los muchachos siempre. Esos primeros años, aunque dice el dicho que muchacho pequeño, problema pequeño, muchacho grande, problema grande. Parece que mientras más grande, pues se meten en otros problemas, ¿no? Pero hay que tener cuidado entonces. Jesús tenía 12 años, estaban celebrando la multitud esa fiesta grandísima, estaban María y José con toda su familia, entonces pensaron que se habían ido con José, pensó que María lo había llevado, María pensó que José lo llevaba, o pensaron que se había ido con los primos. Como ya era un niño de 12, pues bueno, ya se movía más solo, ¿verdad? Y él era allá, en Jerusalén, hablando, preguntándole a los doctores de la ley y enseñándole a los doctores de la ley. El niño tiene la particularidad de que cree. El niño cuestiona menos. Aunque hay muchos niños que son bien preguntones, ¿verdad? Te preguntan todo y te dejan fuera de base a veces con sus preguntas. En verdad, yo nunca había pensado eso. Y el niño me dice, pero papá, ¿por qué tal cosa? Mi nieto me preguntó en estos días, abuelo, pero Dios existe. Entonces dice, sí, hijo. ¿Y cómo sabes tú? Bueno, por la creación. Entonces le dice, ¿y si son fake news? Si está tan de moda eso, y el engaño es tan normal que la gente ya, bueno, mira, pero está bien que se cuestione. Cuestionarse busca la solución, ¿verdad? No reprima a los muchachos cuando le pregunte. Oriéntese usted. Y si no le puede responder o cree que no le puede responder, bueno, busca ayuda. Principalmente busca ayuda en la palabra, porque ahí va a tener usted la respuesta. Ok, María y José perdieron de vista a su hijo. Y aquí está de nuevo el viaje de Galilea hasta Jerusalén.
Ellos habían ido un día de camino y se regresaron a buscarlo, ¿no? Y tardaron 3 días ahí en Jerusalén buscándolo. Imagínense, José y María estaban preocupados porque a pesar de todo, pues, bueno, es un muchacho de 12 años. ¿Cuánto tiene la niñita? ¿Cuántos años tiene? ¿Tú cuánto tienes? 9. Ah, bueno, era un poquito mayor que tú, Jesús, en ese tiempo. Pero estaban preocupados, ¿verdad? Y las respuestas de Jesús fueron bien interesantes, ¿verdad? Aquí esta infografía habla sobre el cordero, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, escuche bien, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que ese cordero de la Pascua, con cuya sangre se va a marcar el dintel para que la gente de todo no pase, era Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Acuérdese que esta es una ilustración de la Pascua, ¿verdad? Voy a irme para atrás. Habían dos casas, ¿verdad? La de la izquierda tenía pintada el dintel con la sangre del cordero. Y venía el ángel destructor. ¿Y qué hacía él? Por eso Pascua quiere decir en inglés, y es Passover, que es pasar por encima de. Entonces el ángel venía y cuando veía esto, pasaba para la siguiente. Y la que no tuviera, entonces allí entraba el ángel y mataba al primogénito. En Primera de Corintios 7, ya lo leímos. Y la justicia de Dios entonces se da por sola y únicamente a través de Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Cuando usted celebre la Pascua, cuando usted celebre la Santa Cena, usted va a recordar esa maravillosa obra de Dios. Y lo vamos a anunciar hasta que Él venga. Y cuando esté allá, vamos a comer esa Pascua con Él, recordando que Él es nuestra bendición, nuestra salvación. Ahora somos justificados y la persona que no hace eso no está justificada y recibe la ira de Dios. Y la ira de Dios no es como la ira de los hombres, que es una ira a veces pudiera ser injusta. No, la ira de Dios es contra el pecado. Ok, la frase acabada la fiesta o acabados los días muestra que José y María tuvieron el cuidado de obedecer a la ley. Esa era una fiesta, no duraba un día, duraba varios días. Aparte de eso, como todo el mundo tenía que caminar varios días para llegar allí en la fiesta, no iba a ser un día y se regresaban, ¿no? Sino que había toda una particularidad. Por alguna razón los padres de Jesús desconocían que él se había quedado en Jerusalén. Los hombres viajaban por separados a las mujeres y los niños, por lo que José pudo haber pensado que Jesús estaba con María, mientras que ella suponía que estaba con Jesús, como ya les conté. Nadie sabía dónde estaba Jesús. La opción lógica era volver sobre sus pasos a Jerusalén. Los 3 días pudieron haber incluido el día en que tuvieron que viajar a casa, un día de camino de regreso a Jerusalén y un día buscando a Jesús en Jerusalén. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo aprendiendo de los maestros, pero la palabra dice que no solo aprendiendo, sino que él estaba, bueno, nos dice, perdón, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, estaba, sí, confirmando con ellos lo que la palabra decía, ¿verdad? Lo que su padre le había hablado a él en su intimidad. En humildad Jesús escuchaba y hacía preguntas a los maestros. Él respetaba sus opiniones sobre la ley. Qué bonito, ¿no? Jesús le preguntaba a los maestros de la ley, sobre las profecías. El joven Jesús, el muchacho, el joven, ustedes le dicen, ¿cómo le dicen a los muchachos? Ustedes usan unas palabras por aquí. ¿Cómo llaman ustedes a los niños acá, los jóvenes? Cipotes. Cipotes.
Bueno, era un cipote, ¿sí? Era un joven. Y dice que él respetaba sus opiniones de la ley. Y seguro que les hizo preguntas que los hicieron pensar, ¿verdad? La comprensión de la palabra de Dios por parte de Jesús dejó a todos asombrados. María simplemente respondió como lo haría cualquier madre después de buscar a su hijo por 3 días. Aunque mantuvo respeto a la autoridad de su madre, la declaración de Jesús fue una amonestación sutil. ¿De qué está hablando? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Contestó Jesús. Eso algunos lo interpretan quizás como una falta de respeto, pero no fue en absoluto, porque Jesús estaba haciendo lo que le había mandado su Padre. Mas dice, ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese, él vino, regresó con ellos, pero esta palabra es muy buena. Dice que él estaba sujeto a ellos. O sea, Jesús era un niño obediente. Estaba sujeto a sus padres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. Jesús entonces obedeció a sus padres y siguió creciendo en sabiduría. Además de la madurez espiritual, Jesús maduró físicamente. Y yo creo que Jesús era una persona, porque su padre era carpintero, y el carpintero en ese tiempo no era el que iba y buscaba la madera ahí en el depósito. No, tenía que cortar el árbol, aserrarlo, sacarlo y hasta poner las tablas no habían aglomerados en esa época ni nada por el estilo. Era madera, madera. Y tenía que saber sobre madera y tenía que tener fuerza para cargar, empujar, cortar con la sierra, todas esas cosas. Él crecía en fuerza también. La madurez de Jesús incluyó relacionarse correctamente con las personas, así como con su Padre Celestial. Él crecía y la gente tenía buena opinión de él. Ok, entonces aquí concluimos esta primera parte ya entramos en la vida ya de Jesús. Ya tenemos a Jesús, nació, fue a Egipto, regresó, se fue a Nazaret, allí creció y iba todos los años a Jerusalén, pero en el año 12 él se quedó allí conversando 3 días más lo que había escuchado en la fiesta, ¿no? Durante la fiesta. Y ya Jesús pues tenía eso preparado.